Instagram @carnes_natales. Entérate de nuestros descuentos y promociones que tenemos para ti. Carnes Natales, Mercado Patagónico. Ocho de la mañana con 39, casi 40 minutos. Está en pantalla, está en línea el presidente del Colegio Médico, Gonzalo Sáez, presidente a nivel regional del Colegio Médico. Gonzalo, ¿cómo estás? Buenos días, gusto de saludarte, bienvenido. Hola, buenos días, gracias por este contacto. Gonzalo, ¿cuál es tu evaluación de estos 10 días aproximadamente que llevamos sin cuarentena? Bueno, la evaluación es que efectivamente la cuarentena al parecer dio sus frutos, por lo menos desde el punto de vista sanitario. Para nosotros ha sido un veranito de San Juan en el Hospital Clínico de Magallanes, en el sentido que la aparición de casos nuevos ha disminuido de forma importante y sostenida, y eso para el sector salud es muy, muy importante, porque significa que tenemos ya un número de ventiladores que nos permiten afrontar una segunda ola si es que viene, que es muy posible, ¿no? Hoy en día hay 8 ventiladores ocupados con pacientes COVID, en algún minuto llegamos a tener 21. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta de que se están empezando a ocupar camas críticas con pacientes no COVID, que es un fenómeno que también se ha observado en otros lados, que la gente ha postergado enfermedades relativamente graves por el miedo de contagiarse, por el miedo de ir a la urgencia, y entonces hemos tenido pacientes que se han operado de urgencia y que han ocupado ventiladores por otras patologías que no son el coronavirus. Así que, pero esos pacientes esperamos poder sacarlos rápidamente de ventilación mecánica, porque yo sospecho de que vamos a ver los frutos de haber levantado la cuarentena probablemente a mediados de esta semana o a fines de esta semana. Ya, esa es como la gran duda, Gonzalo, que es muy bueno preguntárselo a ustedes, los que saben, los que están viviendo el día a día de todo esto, los que se especializan en esta materia, porque la gran mayoría de la gente piensa de que podríamos haber salido, y la verdad es que no es así, claramente. Lo que estamos viviendo es resultado de esas 5 semanas de cuarentena, por eso tenemos los números que hemos podido revisar en la última semana aproximadamente, ¿no, Gonzalo? Sí. Yo creo que sí, efectivamente nuestros números han disminuido por la cuarentena. La cuarentena hace 2 cosas. Uno, que ralentiza, hace más lenta la llegada de casos nuevos, porque disminuye el contacto con los virus y por lo tanto los casos nuevos se hacen más lentos. Y en segundo lugar, permite que los que primero se infectaron se vayan recuperando, y eso libera cupos UCI, camas de hospitalización, circulación viral. Entonces, yo creo que efectivamente lo que estamos viendo ahora es una foto de hace 14 días atrás, más o menos. Porque desde que una persona se infecta, el periodo de incubación promedio son entre 5 y 7 días, pero puede ser hasta 14. Y después que empieza con los síntomas, se demora normalmente unos 3 o 4 días en consultar. Así que estamos hablando de 2 semanas hasta que aparece con una PCR positiva y se cuenta en la estadística oficial. Así que los números de hoy son la foto de hace 14 días. Y como la cuarentena se levantó, me parece que fue el 8 de mayo, 9 de mayo, sí, un par de días antes del Día de la Madre, yo creo que vamos a ver como alrededor del 24 de mayo, debiéramos ver los que se contagiaron en las celebraciones del Día de la Madre. Ya, claro. O sea, este fin de semana, entre el jueves y el domingo, deberíamos ver un alza. El punto es qué tan importante va a ser esa alza, ¿no? Claro, eso es súper importante, porque nos va a permitir ver si efectivamente vamos a tener que volver en algún minuto a una cuarentena, que también es posible. Esto se ha visto en otros lados, que las cuarentenas tienen que ser, en epidemiología eso se llama hammer and dance, o sea, el martillo y la danza. Okay. Primero se da el golpe, se mantiene una cuarentena durante un tiempo, después se levanta, porque la gente tampoco puede aguantar mucho tiempo en cuarentena. Cuando las cuarentenas se prolongan demasiado, llega un punto en que la gente empieza a levantarlas por sí sola, digamos, o sea, se revela, sale, y lo vimos en la última semana nuestra, en que ya los permisos eran una cosa que parecía que no estábamos en cuarentena. Sí. Entonces hay que hacer
algún alivio a la cuarentena después de un tiempo. Se desgasta, como decía la propia autoridad, ¿no? Se desgasta la cuarentena. Así es. A ver, lo otro que vamos a ver después de haber levantado la cuarentena es si realmente la gente ha ido cambiando los hábitos, porque lo que sí va a cambiar son los hábitos, claramente. O sea, si en la gran mayoría de la población ha ocupado la mascarilla, se lava las manos constantemente, respeta el distanciamiento social, trata de salir lo menos posible, igual se ha visto aquello, pero uno sale a la calle, Gonzalo, y ve un Punta Arenas bastante normal la gran mayoría de los días. El punto es si en las filas se está respetando esa distancia social, si toda la gente sale con mascarilla. Eso va a ayudar mucho respecto a los números que vamos a ver en los próximos días, ¿cierto? Sí, respecto a eso hay dos estudios muy interesantes. Uno, que tiene que ver con los números que se recogieron primero en China y en Sur Corea, que demuestran que si las medidas de protección personal, como el lavado de manos, el distanciamiento físico, el uso de la mascarilla, funcionan igual que una vacuna, en el sentido de que para que funcione realmente, para que se vea un resultado, tiene que ser seguido por más o menos el 80% de la población. O sea, si nosotros logramos que el 80% de la población cumpla las medidas estrictamente, no necesitamos cuarentena, no necesitamos ninguna otra cosa. Pero es muy difícil llegar a ese porcentaje de cumplimiento. Uno, porque estamos acostumbrados tenemos hábitos que les cuesta mucho cambiar. Y segundo, porque hay lugares donde efectivamente tú no logras mantener el distanciamiento físico. O sea, imagínate lo que sería, por ejemplo, con la sala de clase. Por ejemplo. Claro, pero nosotros hemos visto muchas señales muy interesantes. Por ejemplo, en los supermercados hay protocolos de seguridad que han ido mejorando. El uso de alcohol gel a la entrada, que tengan estos chuapinos con cloro donde tú limpias las suelas de los zapatos, que se mantenga un aforo limitado, no puede entrar un cierto número de personas al mismo tiempo dentro del supermercado. Esas cosas funcionan. Yo esperaría que en otros sectores de la economía ocurriera lo mismo, como en los bancos, en las oficinas públicas. Eso se está implementando. Segundo, que sucede que la gente también está acostumbrándose más, está mejorando sus hábitos, tiene una mejor percepción de lo que significa cuidarse en ese sentido. Y el otro estudio, que perdón, la alergia salud. matinal, la alergia matinal. El otro estudio que es interesante es un estudio que me parece que es un estudio inglés de la Facultad de Economía, que muestra que nuestro país está bastante lejos de tener conductas que sean protectoras. Dentro del listado de países de la OCDE, por ejemplo, somos de los que menos se lavan las manos, de los que menos guardan la distancia social y, curiosamente, de los que más desconfianza tienen de los mensajes de la autoridad sanitaria. O sea, son dos puntos que juegan muy en contra nuestra, Gonzalo. O sea, los que menos nos lavamos las manos, o los que menos hemos ido cambiando estos hábitos, o los que menos asumimos ese tipo de hábitos que son tan importantes, y además los que menos confianza tienen de lo que dice la autoridad. O sea, es como la tormenta perfecta, doctor. Así es, y fíjate que es curioso, o sea, no es curioso, porque yo en esto no me atrevo a opinar. Yo siempre insisto en que uno debe opinar de aquellas cosas que sabe y de las otras las comenta en su casa, pero no ni en pantalla ni en redes sociales. Los periodistas cometemos ese pecado en todo caso. No, pero creo que no me atrevo a dar una lectura que le corresponde más bien a los sociólogos, a la gente de las ciencias sociales, que es algo que está un poquito ausente en esta crisis. Porque tenemos otros ejemplos, por ejemplo, como Suecia. En Suecia, ellos adoptaron una estrategia que al principio fue muy alabada porque era era sin cuarentena y era manteniendo prácticamente la actividad económica sin ningún problema. Se apelaba solo al hecho de que la gente se comportara adecuadamente. Y a poco andar tuvieron que cambiar rápidamente estrategia, porque el número de contagios y el número de muertes que hubo en Suecia, comparado por ejemplo con Noruega, que está al lado, era una cosa intolerable. O sea, con la misma población nuestra, nosotros teníamos 300 fallecidos, ellos tenían 3.000. Entonces,
Sin embargo, el cuestionamiento a la autoridad es muchísimo menor en Suecia. La gente dijo, bueno, esta es la estrategia del país, esta es la que seguimos, aunque nos empecemos a morir. Entonces, eso habla de que la desconfianza en nuestras autoridades tiene que ver con otras cosas distintas al manejo de la pandemia, porque es cierto que aquí ha habido señales equivocadas y ha habido errores no solo comunicacionales, sino que también probablemente errores estratégicos en el manejo de la pandemia, pero no todo ha sido malo, hay cosas que se han manejado muy bien. Y yo en eso creo, esta es una opinión personal, y lo remarco, yo creo que en general en Chile las cosas de la puerta del hospital hacia adentro se han hecho bastante bien. Por lo menos en nuestra región se han hecho muy bien. Y de la puerta del hospital hacia afuera no han sido tan bien, porque se ha desaprovechado una gran ventaja que tiene Chile, que es su red de atención primaria. Se ha conversado tantas veces, ¿no? Ustedes mismos lo han dicho desde hace varias semanas, el potenciar aquello y en cómo lo muestro también externamente, y eso no se ha visto, no se ha visto. Exacto, porque nosotros, por ejemplo, acá en Punta Arenas somos la ciudad que en proporción a su número de habitantes tiene más cantidad de consultorios. Tenemos 5 consultorios urbanos, 13 COF, o sea, la llegada de la atención primaria al living de la casa de la gente es muy cercana. Los médicos de atención primaria, la gente, la asistente social, las enfermeras, incluso los técnicos paramédicos que trabajan en atención primaria, conocen muy bien al vecino, saben a cuál le falta de comer, cuál vive solo, y eso no se ha aprovechado adecuadamente. Entonces, creo que ese es un tema que estamos un poquito al debe y que tenemos que ir mejorando. Lamentablemente, como la epidemia se incendió en Santiago, los insumos se retrotraen hacia la trinchera más crítica de cuidar, que es el hospital, que es el paciente crítico, la UCI, y por eso es que los alcaldes reclaman tanto, que ellos quieren tener participación más activa en esto. Gonzalo, ¿qué información puedes manejar tú respecto a la falta de stock de algunos medicamentos en la red de salud pública, en el hospital? La típica, a nosotros igual como familia, vamos a buscar algún medicamento para la mamá que tuvo alguna enfermedad, la suegra, algún familiar, ¿cierto? Bueno, me están diciendo que hay una falta de stock. Paroxetina, me dice, tengo 2 o 3 nombres de varios remedios que no han llegado. ¿Es factible eso? ¿Está sucediendo, Gonzalo? ¿Tienes alguna información? Sí, es posible. Mantener la red de suministro es complicada. Es complicado primero porque tenemos poco tráfico de carga por vía aérea, por ejemplo. Hay solo 2 vuelos a la semana. Ya. Y mantenemos la línea de suministro por el lado argentino, que también tiene sus ciertas restricciones. Entonces es posible que haya quiebre de stock en algunos medicamentos. Yo, que todos los días estoy haciendo recetas porque sigo funcionando para los pacientes del polidolor y para los pacientes de urología, yo siempre aclaro, yo no estoy atendiendo pacientes COVID positivos como muchos de mis colegas que están vestidos como astronautas todos los días y que son a los que les saco el sombrero porque están ahí conviviendo con la enfermedad todos los días. Me toca ir a ver esporádicamente pacientes con algún problema urológico o pacientes del polidolor que están COVID positivo. Pero en el consultorio externo se siguen haciendo las recetas y el hospital, esta otra cosa en que yo les saco el sombrero, estableció esta cadena en que para los pacientes críticos se están entregando los medicamentos en domicilio. O sea, esto es algo que implica una tremenda logística. Imagínate lo que significa. Antes mucha gente que reclamaba porque había un tiempo de espera prolongado en la ventanilla de la farmacia. Imagínate sí. Ahora en que vamos a dejar los medicamentos al domicilio. Sí. Es una enorme logística. Y puede haber quiebre de algunos medicamentos de forma ocasional. Normalmente no es que no vayan a recibir sus medicamentos, normalmente es que los reciben tarde o despachan una receta y falta 1 o 2 medicamentos que se entregan después. Ya, pero eso es producto del momento que estamos viviendo y que se va a solucionar seguramente con el transcurso de los días o de las semanas, ¿no? Yo espero que así sea. Ya,
Ya, tampoco hay tanta certeza. Claro, porque hay remedios que, bueno, tú lo sabes mejor que yo, de que hay gente que ha sido operada, tiene enfermedades graves y que le falta ese medicamento, puede poner incluso hasta en riesgo su vida, me imagino yo, Gonzalo, ¿no? Sí, normalmente en el arsenal hay algunos medicamentos básicos que no faltan nunca. Ya. Y hay otros que efectivamente pueden faltar porque corresponden a alternativas o medicamentos que... Te voy a poner un ejemplo. Tú me hablabas recién de la paroxetina. La paroxetina es un antidepresivo. Sí. Entonces, dentro de la familia de los antidepresivos no significa que no haya ninguno. Significa que alguno puede faltar. Y durante ese tiempo o se puede reemplazar por otro, o se fracciona la dosis anterior de manera que el paciente no se quede sin medicamento. Pero no es que toda la familia de un medicamento o un medicamento que sea específico vaya a quebrar el stock y la persona se quede sin ninguna posibilidad de tratamiento. Venlafaxina, ese es el otro medicamento que me habían dicho. Este otro antidepresivo. Ya, ok. Y hay uno de anticoagulante, habían varios. ¿Qué nos puede pasar? ¿Cuál es el resultado para las regiones, pero en específica para nuestra región, si colapsa el sistema en Santiago, Gonzalo? ¿Cómo nos va a afectar? Porque nos va a afectar indirectamente, con ignorancia, con falta de, o sea, no tener la opción de poder trasladar gente fuera de la región en el caso que se necesite. ¿En qué más? ¿Qué puede suceder en ese escenario? Bueno, ya han pasado un par de cosas. Primero, efectivamente que tenemos que estar muy atentos a los números, porque si vuelve a aumentar el número de contagiados y nuestro sistema de pacientes críticos se ve sobrepasado, no tenemos dónde trasladar pacientes, que es una herramienta que utilizamos en el pasado. Cuando pasamos las 20 camas críticas con pacientes COVID, solicitamos traslado y llegamos a trasladar hasta 15, o sea, el número total de pacientes que se trasladaron fueron 15. Sí. Y esa opción ya no va a existir porque efectivamente Santiago está colapsado. Y segundo, que contábamos para poder cumplir con todos los turnos de médico, enfermeras, kinesiólogos, contábamos con colegas que venían desde Santiago a hacer turnos a la región, el número de 2 o 3 semanales, que son los necesarios para poder hacer funcionar 27 camas UCI en vez de 6, digamos. O sea, tenemos suficiente cantidad de especialistas, pero no para una situación como esta. Necesitábamos apoyo y venían especialistas que venían a hacer turno a la región y probablemente ahora ya no van a venir. Entonces vamos a tener que rascarnos con nuestras propias uñas, como dice el dicho. ¿Otra vez? Y por eso es que es súper importante estar muy atento al aumento de los casos, porque si suben los casos y vemos que nuestra unidad de paciente crítico puede verse sobrepasada en algún minuto, tenemos que tomar resguardos mucho antes. No vamos a jugar a la lotería ni a la futurología, Gonzalo, pero ¿qué crees que puede pasar? ¿O es un hecho, o depende mucho, sino lo que hablábamos hace un rato, si la gente, toda la que salió, ocupó mascarilla y se protegió las manos y se lavó cuando llegaba y cumplió todas las normas, no tendría por qué subir los casos, o la levantada de cuarentena y la normalidad en el funcionamiento de la ciudad va a incidir sí o sí? Insisto, no es futurología, pero ¿cuál es tu sensación como profesional del área? Sí, mi sensación es que probablemente van a subir los casos. No creo que tengamos un grado de adherencia tal a las medidas de protección personal que no tengamos un rebote de casos. Y por eso es que hay que estar súper atento y no empezar a... Yo ya veía que hay como señales... el ser humano le cuesta mucho aprender de las experiencias de otros, a menos que de propia. Hoy día ya en los diarios aparece esta cosa como de la reactivación, de que hay proyectos inmobiliarios que se van a reactivar. Yo esperaría sinceramente un par de semanas a ver cómo se comporta la curva, porque lo más probable es que tengamos una segunda ola. Nosotros estamos viviendo lo mismo que vivió Las Condes, Vitacura, Los Barnechea, que hicieron cuarentena temprana, bajaron sus casos, se relajaron, la BIN salió a reinaugurar el Apumanque y a los 2 días tenían las UCI repletas. Entonces espero que eso, y yo creo que va a suceder, podamos hacerlo de una manera tan lenta que no colapse nuestro servicio de urgencia. Sí, a la gente que le gusta seguir los números todos los días, cuando sobrepasemos los 20 casos diarios, así en forma sostenida, cuando empecemos a ver que en el informe diario
se informa que tenemos más de 20 casos en la región, ahí nos tenemos que empezar a preocupar, porque sabemos que por la proporción de pacientes que llegan a la unidad de paciente crítico, tener más de 24 o 25 casos diarios sostenidamente por un par de semanas va a implicar que la UCI se llene de todas maneras. Claro, porque ¿qué porcentaje de esos 20 o 25 en promedio diario podrían pasar a ser pacientes críticos, Gonzalo? El 5% de los pacientes normalmente requiere una cama de paciente crítico. Ya, no que son 2 cada 25, más o menos. Esa es una proporción más o menos adecuada. Entonces, para llenar 24 camas, y uno tiene que tomar en cuenta que los pacientes se quedan en ventilación mecánica en promedio 14 días. Entonces, si en 14 días mantenemos números por sobre 24 pacientes diarios, 25, ya nos empezamos a preocupar mucho porque eso significa que la UCI se va a llenar. Nosotros podemos ocupar todos los ventiladores mecánicos que tenemos en el hospital. ¿Tenemos la capacidad humana, técnica humana para hacerlo, doctor? Con dificultad. Con dificultad. Con dificultad porque el estándar de paciente UCI requiere un médico cada 6 ventiladores, una enfermera cada 3. O sea, hay una proporción de personal que se requiere en una UCI para que se llame UCI, ¿no? Si no es un patio con ventiladores y una persona tratando de atajar de la mejor manera, pero no hemos llegado a eso todavía, espero. Ojalá, exactamente, todos esperamos aquello. Presidente del Colegio Médico a nivel regional, Gonzalo Sáez, muchas gracias por estos minutos, con altísima audiencia, la gente haciendo muchas preguntas. Esperamos haber sido traspasador de esas preguntas, esas consultas, esas dudas con el doctor Sáez para que él las haya respondido. Muchas gracias, Gonzalo, que estés muy bien, buena jornada. Gracias a ti, yo te agradezco y agradezco a los medios de comunicación esta preocupación constante por llevar información a la gente y que ojalá esto se traduzca en efectivamente no bajar los brazos y mantener el lavado de manos, que es fundamental, el distanciamiento físico de más de 1,5 metros, que quizás es la medida más efectiva, el uso de mascarilla y el confinamiento de los adultos mayores y de la población de riesgo, que ese es todo un tema. A ellos los hemos tenido encerrados durante 2 meses y ahí también hay problemas de salud mental. Entonces, para poder sacarlos en algún minuto, aunque sea dar una vuelta, necesitamos bajar la curva de contagio y necesitamos demostrar de que efectivamente la ciudad se las puede en mantener la pandemia bajo control. Y nos podemos proteger entre nosotros mismos también, ¿no? Gonzalo, un abrazo, buena jornada, muchas gracias. Gracias a ti. Chao, que estés muy bien. Pausa, ya venimos y conversamos con el concejal Mauricio Bamondes en los próximos minutos. En tiempos de emergencia queremos darte una buena noticia.